¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, Estamos de nuevo aquí para retomar las clases y los videos. Estuve un poco ausente porque tenía unos trabajos pendientes y estaba un poco ocupado ahora. De más. Eh, Estaba un poco revisando los ejercicios, las tareas que le había enviado y la mayoría está respondiendo las tareas, algunos les falta uno o dos y hay un compañero que no envió ninguna. Entonces le, les comento que las tareas van a ser muy valiosas en estos momentos, así que pónganse las pilas y traten de terminar y hacerla. Por ahí si tienen problemas o se le pasó el tiempo, me avisan y vemos qué hacer para que les sean válidos los puntos y no tengan que lamentar después al final del semestre, ¿verdad? Comentarles también que con respecto al examen parcial todavía no hay una decisión tomada de parte del decanato aquí de la facultad, entonces al parecer esta semana van a haber algunas novedades. Entonces también seguro le van a informar también los otros profesores, pero todavía no hay nada. Entonces por lo pronto los puntos son muy valiosos con respecto a estas tareas que estamos realizando. Entonces si necesitan ayuda me avisan y vemos qué podemos hacer. Pero traten de hacer las tareas. Eh, bueno, ya habíamos visto anteriormente dos temas que son las eh, conversiones numéricas de diferentes tipos de numeración, binaria, decimal, hexadecimal, octal. Luego vimos lo que son las compuertas lógicas. La compuerta lógica vimos las tres principales que son AND, OR y NOT, compuerta de negación, con su respectivo expresión booleana, tabla de verdad, su estructura interna, su símbolo. Eso tienen que tener muy en cuenta, que en práctica tienen que memorizar eso. Y luego vimos también lo que es las compuertas especiales, que son la NAND, XOR, XNOR, XNOT, compuertas negadas, ¿verdad? Entonces eso nos va a servir ahora para la base para ver este nuevo tema, que es el álgebra de Boole. El álgebra de Boole es un método matemático que emplea leyes, teoremas y postulados que se utiliza para la simplificación de expresiones booleanas. Expresiones booleanas ya sabemos lo que son. Son es como una ecuación a partir de un circuito de compuertas digital. Entonces lo que se busca con el álgebra de Boole es simplificar o reducir esa ecuación, ¿no? ¿Por qué se quiere reducir esa ecuación? Hay dos principales objetivos. El primero es que se busca que si yo tengo una expresión muy larga o muy grande, quiere decir que estoy utilizando muchas compuertas lógicas. Recuerden que cada expresión, una multiplicación, una suma, una negación, son compuertas AR, OR, AND, perdón. Entonces, si mi ecuación se reduce, lo que hago es reducir la cantidad de compuertas al momento de ensamblar mi circuito. Entonces, a partir de eso, quiere decir que si yo utilizo menos compuertas, voy a reducir el costo más que nada del proyecto que yo quiera emprender, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los principales objetivos que busca la simplificación de compuertas, es reducir el costo de materiales. El otro objetivo es reducir la cantidad de compuertas para que la señal digital tenga un mejor
una mejor salida. Es decir, si yo nada más tengo de 7, un ejemplo, tengo 7 compuertas y reduzco a una o dos, quiere decir que no, mi trayecto de la señal va a ser mucho menor. Entonces mi delay y mi calidad de señal va a ser mucho mejor. Entonces voy a optimizar mi circuito. Ese es el otro objetivo que busca el álgebra de Boole a través de la simplificación, ¿verdad? Entonces esos dos son los principales objetivos del álgebra de Boole: reducción en costo y reducción de piezas para que mi señal sea optimizada. El álgebra de Boole, como le comenté, tienen diferentes postulados, teoremas y leyes. No tiene similitud con el álgebra matemático que nosotros conocemos, que estudiamos en la secundaria o en Waldorf. No tiene similitud. Entonces esta álgebra utiliza su propia ley, ¿verdad? Entonces únicamente en base a eso vamos a regirnos para resolver los problemas. Los elementos básicos del álgebra de Boole son 3. Son las variables. Aquí tenemos un ejemplo de una expresión booleana. Ya saben ustedes, aquí podemos contar las entradas, que son 1, 2, 3 y 4. A, B, C y D son entradas. Entonces tenemos una expresión de 4 entradas. Nuestro sistema tiene 4 entradas, que dicen las variables que son todos los elementos de entrada o salida. Entonces nosotros sabemos que tiene 4 entradas. Estas son nuestras variables. A, B, C y D son nuestras variables. Las literales, ¿qué son? Son todos los elementos que componen la expresión, a excepción de la constante. ¿Y qué es la constante? La constante es el elemento numérico de toda la expresión. Solo podemos tener dos elementos numéricos en esta expresión, el 0 y el 1. Esas son nuestras únicas constantes, no hay otra constante. Entonces las literales son todas las expresiones, todas las letras, incluidas las repeticiones, que son las negadas, ¿verdad? Nuestras entradas A, B y C, que son las variables, más las mismas entradas negadas. Es decir, todas las expresiones que están dentro de todos los elementos que están dentro de la expresión son las literales, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar más seguidamente lo que significa, lo que de repente vamos a decir, vamos a reducir de una expresión de 7 literales, reducimos a una expresión de 2 literales, o una literal, o 4 literales. Entonces eso vamos a utilizar en lo que es el álgebra de Boole. Entonces estos son los principales 3 elementos que hay que tener en cuenta para ir resolviendo. Entonces, como les decía, las leyes, postulados y teoremas, si ustedes buscan en libros van a encontrar. Estos son las más principales, ¿verdad? Lo que vamos a utilizar. Son varios. No voy a ir detallando acá en este archivo, porque yo creo que va a resultar más fácil si ya le pongo con ejercicio. Entonces esta imagen tienen que tener a mano, porque van a utilizar constantemente para ir resolviendo los ejercicios. Acá vamos a un ejemplo. Dice, simplifique la expresión Q x negada or y negada and z negada or x y negados. Recuerden que cuando está negada las dos variables, quiere decir que es una compuerta nano, ¿sí? Entonces el circuito original de esta expresión lo tenemos aquí. Es una compuerta OR con X negada y Y negada, ¿sí? Las dos entradas, es esta parte, es esto. Luego está la Z negada, una AND con Z negada
es una AND, y la entrada de esto, la entrada de esta expresión AND Z negado es esto. Entonces la entrada de esta con Z negado es esto, hasta aquí, ¿va? Luego viene una OR, que viene a ser esta OR, porque es la salida de esto, OR XY, todo negado. Entonces es una NAND, XY, y a la salida de todo está negado. Entonces, y va a la OR. Entonces tenemos una expresión y otra. Entonces, con esta OR. Este es el circuito original. Acá tenemos ¿cuántas compuertas? Una NOT, otra NOT, tres NOT tenemos aquí empezando, ¿no? Luego tenemos una OR, otra OR, dos OR, tres NOR, dos OR. Después tenemos aquí una AND, y aquí tenemos una, y después tenemos una NAND. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6 compuertas, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7 compuertas, perdón. Tenemos 7 compuertas originalmente. Nuestro circuito tiene 7 compuertas. Entonces lo que buscamos es simplificar. Para simplificar una expresión tenemos muchos métodos. Nosotros vamos a empezar a hacer con el primero, que es el álgebra de Boole. Después, posteriormente, vamos a ver otros métodos. Ya ustedes van a ahí elegir cuál les gusta más, cuál les conviene, pero empezamos con el álgebra de Boole. Entonces, acá tenemos nuestra expresión, nuestra primera expresión original. Y lo que tenemos que empezar a usar son las leyes que les mostré anteriormente. Aquí dice expresión original, es esta. Luego acá ya en el siguiente renglón ya se aplicó la ley de Morgan. Entonces vamos a ver qué dice la ley de Morgan. La ley de Morgan está acá, ¿verdad? Este dice la ley de Morgan. Cuando yo tengo una AND toda negada, que se convierte en una NAND. Y para digamos cambiar esta expresión, lo que tengo que hacer es cambiar la operación que tengo aquí, que es una multiplicación, cambio por una suma, por una OR, y separo las negaciones, ¿sí? Esa es como una equivalencia, ¿verdad? Significa, viene a ser lo mismo, pero cambian de operación y separo las negaciones, ¿sí? Igualmente, también cuando tengo una negación de una OR, lo que hago es cambiar la expresión, la operación por una multiplicación, y separo las negaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasó aquí. Acá lo que pasó es que esto, la X negada OR Y negada, convirtió en una X negada, AND Y negada. Esto es una NAND. AND Z negado. A ver, lo que tenemos que tratar de adecuar es como uno trata de simplificar. Entonces lo que busca es, por ejemplo, en este caso, llega a este punto para que vemos aquí. Tratemos de buscar un factor común. Este es XY negado es un factor común en estas dos expresiones. Entonces buscamos el factor común y nos queda acá Z negada OR 1, ¿sí? Bueno, les muestro aquí otra vez esta parte, X negada OR Y negada. Vamos a ver, aquí tenemos por ejemplo de Morgan. Nosotros lo que tenemos es esto, ¿sí? Perdón, X negada OR Y negada.
x negada por y negada. Esto tenemos y lo vamos a convertir a esto, que es su equivalente. X and y todo negado, ¿sí? Entonces convertimos esto. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que hay un común que es x, y todo negado. Entonces sacamos el común, nos queda z negado por 1. Ahora, ¿qué es esto? Vamos a ver esto, ¿qué significa? Aquí dice que es una ley distributiva. Vamos a ver qué dice la ley distributiva. La ley distributiva, aquí está. Lo que tenemos nosotros es esto, ¿sí? Tenemos esto. Pero aquí hay una parte donde dice que, por ejemplo aquí, z más 1. Vamos a buscar dónde está z más 1. O sea, un valor más 1. Aquí está, dominación. X más 1 es igual a 1. O igual, esta contradicción. No, es esta. X más 1. Z más 1 y cualquier variable con una constante es igual a 1. Entonces aquí la variable más la constante es igual a 1. Entonces el 1 se convierte en 1 y multiplicado por la expresión que queda, que es x and y negado, es la misma expresión porque es 1. Entonces eso es lo que al final lo que queda. De toda esta expresión que teníamos al inicio, que utilizamos 7 compuertas, al final nos queda con una sola compuerta, con una compuerta NAND, la entrada de x y y negada con una compuerta A, que es esta negación. Bueno, yo sé que resulta un poco confuso todavía, pero voy a tratar de hacer una buena cantidad de ejemplos con la mayoría de las leyes y los teoremas para que vayan familiarizándose, y lo principal en esto es ir haciendo ejercicio. Como saben, si tienen alguna duda, por la más mínima que sea, me contactan y lo vemos, ¿no? Igualmente también en internet hay muchísimo contenido, ejemplos, videos para que también se apoyen ahí. Voy a ir subiendo las tareas y ejercicios para que vayan resolviendo. Aquí en esta tabla también es prácticamente lo mismo que esta, pero tiene un poco más de detalle. Entonces también tal le puede servir, es lo mismo pero un poco más detallado. Entonces también en base a esto pueden utilizar. Entonces esto es lo que vamos a ir viendo en esta etapa. Entonces el álgebra de Boole, con sus teoremas, sus leyes y sus postulados. Bueno, señores, voy a ir subiendo mañana lo que es los ejercicios, los ejemplos y ya después la tarea. Bueno, listo, buenas noches.